Recording is on. Bueno, buen día, bienvenidos, bienvenidas. En la clase de hoy vamos a estar desarrollando en un ratito un texto que es como muy abarcativo y también muy clarificador en este momento donde estamos como viendo algunas generalidades sobre la metodología, los métodos, las técnicas, siguiendo un poco la línea del desarrollo de Marradi de la semana pasada. Pero antes de eso vamos a retomar, como habíamos prometido al fin del encuentro anterior, el ejercicio acerca de cómo aparece la ciencia en algunos medios, ¿no? Estaba esta cuestión aleatoria que implicaba la tarea que consistía en lo siguiente: de los artículos que estaban colgados había que elegir dos, había que compararlos y ver algunos elementos. En principio, cómo se presentaba la ciencia, a ver si había alguna descripción, algún adjetivo, alguna manera en la que se referían los periodistas, en este caso, al anuncio de qué era la ciencia o con qué temáticas la vinculaban. Y por otro, algunas fuentes que utilizaban para enriquecer esa descripción, ¿sí? Datos estadísticos, algunas fechas concretas, bueno, en fin, fuentes, unas nacionales, otras internacionales, para empezar a comprender también y desnaturalizar la imagen que tenemos de la ciencia. ¿Se acuerdan? Hace dos clases pensábamos en la imagen cultural que tiene la sociedad de un científico o una científica, y ahora eso se empieza como a desnaturalizar, a romper, o empezamos a encontrar más variedad en ese concepto. Bueno, lo que ocurre mediáticamente es que la construcción de un discurso mediático va reforzando un sentido de cómo pensamos la ciencia. Entonces, por eso este pequeño buceo, aleatorio digo, porque eran pocos artículos y había que elegir entre esos y no entre 200 que podría haber sido, pero bueno, para hacer un ejercicio más simple, había artículos de diferentes medios nacionales, gráficos y sitios web en los cuales aparecen estas noticias. Hice un relevamiento de las entregas que hicieron y vi algunas comparaciones y me gustaría traer acá y poner en común, que ese es el ejercicio, algunas de estas cuestiones. En principio, de los artículos que eligieron, me gustaría saber por qué en algunos casos eligieron los dos artículos que eligieron. A ver quién quiere arrancar. Es así, activamos con el habla hoy. ¿Fue casualidad? ¿Leyeron todos, eligieron dos? ¿Eligieron directamente por el medio? Yo, o sea, hay uno que me lo acuerdo perfecto porque me lo guardé porque me interesó, el de la felicidad. Y el otro que elegí, ¿sabes qué? No me puedo acordar cuál era. A ver, me voy a fijar. El de BAE. Infobae y BAE elegiste. Sí, pero no me acuerdo de qué trataba el otro. No lo recuerdo. Pero sí, ahora que estás hablando, me parece que yo no interpreté bien la consigna. No sé, me parece. Porque... no. ¿Por qué? No sé, porque me parece que por ahí necesitabas que hablara más de las fuentes y de lo que yo veo de la ciencia en ese artículo, por lo que estás diciendo ahora, ¿viste? Pero no sé, vos me... No, está perfecto. Digo, en ¿Sí? algunos análisis hay como profundidad, en otros menos, pero está bien. Era poner en común qué decía cada una de las noticias y ver alguna diferencia en ese tratamiento, ¿sí? Okay. Así que no te preocupes por eso. Okay. Pero digo, en los dos casos que elegiste, aparecía como un estudio así más, podríamos decir, clásico, que es, bueno, nos enteramos de algo científico por una noticia de Harvard, ¿no? La imagen de una universidad reconocida internacionalmente. Eso reproducía un poco el artículo de Infobae, ¿no? Sí, eso me reinteresó eso, porque, bueno, al seguir, digamos, hacer el seguimiento de los 700 hombres y después de sus generaciones, yo, me encantó para ver cómo seguir con la investigación y cómo se comportaban ellos. Ahí podemos ver un elemento. Primero,
es noticia, podríamos decir, pensando también en qué se comunica de la ciencia, algún tipo de información que proviene de un estudio de un lugar reconocido, digo, Harvard. En algún lugar la escuchamos, en alguna película, sabemos que es una universidad que tiene muchos estudios, etcétera, etcétera. Podemos cuestionar mil cosas, pero bueno, nos suena el nombre. Y después podemos ver a través de este ejemplo del estudio de la felicidad, que podría parecer algo superficial, que hay temáticas que se estudian a lo largo del tiempo, ¿sí? Que es un poco lo que vos señalás en tu contrastación, y está bueno que aparezca ese dato. Y el otro de Bae habla de la desinversión en la ciencia, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría pensar, bueno, qué loco, hay como un artículo así más clásico de, bueno, se estudia cómo la gente es feliz, ¿no? Que podría parecer una noticia de color, y otro donde la ciencia aparece por una cuestión presupuestaria, ¿no? Que no se invierte en ciencia y demás. Digo, como dos cosas totalmente distintas. Ahí aparecen algunos elementos, entonces. Siempre se suele hablar, o casi siempre, de la ciencia en los medios por algunos estudios particulares o, por ejemplo, por la desinversión. Bien, en otros artículos y con otras contrastaciones, ¿qué otras cosas se encontraron? Vamos como tomando nota de elementos, ¿no? ¿Quién quiere comentar su caso? Josefina, ¿querés comentar el tuyo? Estaba buscando justo el trabajo para ver más o menos qué era lo que había notado. Yo elegí las de una matemática, la de, ¿cómo se llama? Tiempo Argentino, que era de una matemática que ganó el premio L'Oreal, UNESCO, bueno. Y el otro era del mismo que era el de la felicidad de Harvard. Es como que me di cuenta que elegí dos súper distintas porque una te habla de la ciencia como algo súper exacto, que es como merecedor de premios y algo que como que separaban a los científicos más prodigiosos y los denominaban como tipo de excelencia, qué sé yo, y el otro era como un estudio totalmente social. Entonces era como dos puntos de vista de la ciencia súper distintos. Hablaba también de, o sea, desde el punto social hablaban que usaban estadísticas, o sea, datos numéricos, lo cual estaba buenísimo porque era como aplicar la matemática para un estudio social. Y eso más que nada. Bien, es buenísimo. También aparece este dato del artículo de Infobae, ¿no? Sobre una cosa más social, pareciera más liviana, aunque importante, claro. Digo, que la gente sea feliz es importante también. Pero por otro lado, el artículo de Tiempo habla de algunas cosas que dijiste. La ciencia asociada con el prestigio, con el reconocimiento, con la premiación. Son algunos elementos que también son noticia cuando se habla de ciencia, ¿no? Como algo prestigioso, como algo que merece un reconocimiento. Bien. Sí, no me gustaba que hablaban de la mujer y de la mujer en las ciencias exactas, lo cual estaba buenísimo. Por eso me llamó la atención la noticia. Claro. Alguien más tomó este artículo señalando esto que decís. A ver, ¿quién era? Martina y Damián. No sé si están. Yo elegí el de la UNESCO también, y después elegí el del ranking de los científicos argentinos. Yo por lo que lo elegí, creo que hay uno que es del 2016 y otro del 2021 o 2020, y yo lo que quería era como ver la diferencia de las dos noticias como con el tiempo. Y al principio me había decidido por la de la felicidad también, pero como que mucho no me cerraba, entonces fui por la otra, la del ranking, porque sentía que tenía como más ciencia que la de la felicidad, porque hablaba del ranking de los científicos. Pero nada, yo más que nada por eso, quería ver tipo cómo con el tiempo se hablaba diferente de la ciencia, y la verdad que no encontré ninguna diferencia, porque en la de la UNESCO como que era como un orgullo
que la chica haya salido como una de las primeras, como que tenga el premio, y en la otra también, o sea, hablaba de cómo Argentina es el país con más científicos en toda Sudamérica, y la verdad que a mí por lo menos me gustaron las dos. Tal cual, está buenísimo ver que de 2016 a la fecha, digamos, por ahí se sigue hablando de la ciencia en el mismo tono, digo, más allá de la diferencia de los dos artículos, que por eso también la diversidad de fechas, ¿no? No puse todos actuales porque probablemente muchos se referirían, por ejemplo, al COVID. Quería ver algo un poco más distanciado en el tiempo, ¿no? Y vos fíjate, en el artículo de Clarín aparece también el tema de la inversión y desinversión en el desarrollo del capítulo, pero aparece un dato que es interesante. Argentina, a pesar de todas las críticas mediáticas que aparece, tiene un nivel científico destacado en la región. Por supuesto, distinto al de Europa y Asia, que ese otro de los artículos también lo mencionan, y al de, bueno, Estados Unidos. Pero bueno, aparece este tono en la noticia, ¿no? Y de hecho, el título es como bastante... Dice, Argentina tiene más científicos que la región, pero está lejos de la élite, ¿no? Como una cosa... Bueno, eso es muy Clarín o podría ser muy cualquier medio, pero digo, hay una cuestión de estamos bien, pero igual estamos mal, ¿no? O sea, como que cada vez que hablamos de ciencia va a aparecer esta cuestión de, bueno, nos destacamos por algo, pero todavía falta un montón, ¿no? Eso también es súper común mediáticamente. Entonces, está bueno reconocer eso y ver que, bueno, se puede discutir sobre eso, ¿no? Pero bueno, acá aparecen estas dos cuestiones también y se mencionan dos organismos, uno nacional y otro internacional, para traer unos datos. ¿Te acordás cuáles eran? O por ahí... Sí, las dos nombraban al CONICET y después nombraban a la UNESCO. Genial, exacto. Bueno, Damián, vos también elegiste estos dos artículos. ¿Coincidís con esto? ¿Algo para agregar? Sí, elegí los mismos artículos, pero yo lo enfoqué desde un punto de vista más de la importancia del CONICET y de que se expanda acá en Argentina para poder desarrollarse más y estar en un nivel similar de países más avanzados. Bien. El CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ¿no? Como esa sigla CONICET que no sabemos bien qué. Bueno, ahora ya empezamos a conocer diferentes ámbitos donde se investiga, diferentes palabras, y vemos algunas adjetivaciones o modos de mencionar la ciencia en los medios. Bien, ¿quién más quiere traer algo de esta comparación? No sé si está Juana. Ella comentaba algo así. Sí, está Juana. Había algo que comentabas en la comparación entre Tiempo Argentino y BAE, los dos artículos que elegiste, que era también interesante. Digo, había algo de lo que charlamos, pero también apareció un elemento nuevo. No se me escucha, ¿no? ¿Cómo? Me escucha mal, ¿no? Ay, estoy re sordo, no te escucho. ¿Qué? A ver ahí. Dice que se escucha mal. Ah, ok. Probemos de nuevo. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí sí, perfecto. Genial. Sí, perdón, es que estoy en el trabajo y creo que hay como mucho eco, entonces me cambié de habitación a ver si ahí iba mejor. Sí, yo elegí la de Tiempo Argentino, que hablaba de esto de la mujer que ganó el premio L'Oréal UNESCO, y también el de BAE, que creo que lo eligió Ale también, que nada, que medio que presentaba una queja por la falta de inversión en la ciencia argentina y decía que representa un 0,6% del PBI argentino. Y nada, las dos hablaban como que se la consideraba la ciencia como un factor fundamental del país y que debería ser más reconocido de lo que actualmente
es. Y nada, eso. No analicé mucho más que eso. Pero los dos lo presentaban como un prestigio que debería ser más reconocido y que se le debería tener más inversión también. Bien, perfecto. Iba a eso, a lo que se destina de PBI a la ciencia, ¿no? Porque si vemos otros países mundiales, en general el número es mayor, hay como una mayor inversión en ciencia, que sabemos que es algo que no es a corto plazo, sino que el resultado está a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces vamos a ver que los países más desarrollados en tecnología, en conocimiento en general, tuvieron en los últimos años, y vemos décadas, una inversión para sostener ese tipo de resultados. Bueno, y acá está el artículo de BAE de 2018 justamente hablaba de la de financiación en ese momento del gobierno nacional sobre la ciencia, que es algo que va y viene, quizás independientemente del gobierno que esté, conduciendo el Ejecutivo, ¿no? Pero aparece esto, digo, la ciencia asociada a la inversión o desinversión de quienes gestionan los fondos para eso. Así que eso me pareció un elemento también nuevo para traer. Bien, ¿quién más quiere comentar algo sobre la comparación? Tanto Sofía como Inés destacaban las estadísticas y las fuentes, mencionaban así como muy detalladas las estadísticas y fuentes que se usaban en los artículos. ¿Solamente aparecían en los artículos UNESCO y CONICET o había otras personas involucradas que utilizaban con sus declaraciones como fuente? En el que elegí yo, creo que era de BAE, el mismo que Juana dijo recién, nombraba al investigador principal del CONICET y creo que, lo estoy buscando acá, al becario postdoctoral también del CONICET, que no sé exactamente qué es, pero sonaba como que era alguien importante. Entonces como que me pareció que eran fuentes que se suponía que sabían, digamos, de lo que estaban hablando. Y en el otro que elegí, que es el de Clarín, nombraba también a la UNESCO y los dos nombraban mucho por ahí a rankings o daban números como más fijos, digamos. No sé si los comparé en realidad ahora que me estoy dando cuenta, pero los dos me parece que hablaban bastante, como que comparaban a nuestro país con los países desarrollados. En el de Clarín como que decía que no tenemos ni la mitad de los investigadores que se supone que deberíamos tener y, pero que en América Latina igualmente somos el que más investigadores tiene, pero igualmente comparando con los desarrollados estaríamos mal, digamos. Y en el de BAE hablaba de esto que decía Juana recién, como de la inversión y que como que se necesitaba un respaldo por ahí más grande del Estado porque si no, no se da seguridad y los riesgos no son minimizados, entonces nadie invierte acá porque como son procesos que son a largo plazo, se necesita un respaldo que no existe y no sería seguro invertir, según lo que entendí. Bien, ahí volvemos a este momento donde se publicó ese artículo, 2018, donde se le había sacado una financiación a la investigación de Argentina, ¿no? Entonces está como muy enfocado en eso. Y está buenísimo lo que comentás porque me permite comentar dos cosas. Primero, el tema de los rankings. Todas las universidades, todos los institutos que investigan, o sea, todo forma parte de un sistema científico nacional, pero también mundial, donde uno entra en estos rankings y se posiciona de determinada manera. Hay determinados datos y determinadas categorías que permiten la elaboración de esos rankings. Por ejemplo, hay algunos que se basan más en el prestigio que tienen las universidades por referencias de colegas, otros por la cantidad de publicaciones académicas que tienen las universidades. Y entonces eso te va trayendo diferentes rankings, van a encontrar que por ahí sale una nota donde la UBA está reconocida entre las universidades más importantes y prestigiosas de Latinoamérica o del mundo, o la Universidad Nacional de Córdoba, o la Universidad Nacional de La Plata, digo, aparece ahí, o la UCA, o diferentes universidades que hace mucho tiempo están y tienen diferentes producciones por lo que entran en los rankings, ¿no? O sea, ese es un tema, existe y todo el tiempo va variando. Por otro, cuando decías los actores estos que nombraban en CONICET, bueno,
un investigador principal es alguien que ya trabaja en CONICET, es decir, hizo una serie de pasos para llegar a ser incorporado a este Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es un empleado de CONICET. Ahora, ¿qué pasa con las becas? El sistema de becas permite que quienes empiezan a investigar desarrollen diferentes becas, pero siendo becarios, no entrando a trabajar ahí, ¿sí? Entonces uno puede apostar, o postular, mejor dicho, a una beca que puede ser para una maestría o un doctorado. Una vez que cumple esa beca y hace su tesis, siendo doctor o doctora, puede hacer una beca postdoctoral, que esto creo que era el caso del becario postdoctoral que aparecía ahí, y hay así una serie de actividades que se hacen. Por eso, por ahí no conocías el término, pero es esto. O sea, es alguien que está becado por CONICET para investigar algo en algún lugar que pertenece al sistema científico. Puede ser una universidad, puede ser un laboratorio, un instituto, un centro de estudios. Bien, digo, esto me parece importante aclarar, y también aparece de nuevo la cuestión de la inversión, ¿no? Cuándo se invierte o no y cómo eso es medido o visto por los medios. Bien, fíjense que con este ejercicio, y podemos como ir cerrando, vemos que aparecen diferentes cosas y diferentes maneras de ver la ciencia mediáticamente. A veces la noticia es algo que llame la atención sobre la felicidad. Uy, a ver qué dice de la felicidad. Pero ahí me están hablando también de ciencia. A veces la ciencia es noticia, lamentablemente, y sobre todo acá, por la desfinanciación o porque se había prometido una parte del PBI, después se aplicó menos, o por algún conflicto. Yo no elegí en estas noticias, pero digo, a veces hay algún conflicto entre alguien de CONICET que piensa algo del gobierno y alguien que piensa lo contrario, más allá de sus producciones y sus conocimientos, ¿no? Entonces, es bueno ver esto, que aparece de determinada manera, pero no son las únicas maneras, ¿sí? Digo, quizás no es noticia la cantidad de producción de conocimiento que se hace en Argentina, no está en estos medios principales, pero es una realidad. Entonces empezamos a tomar conciencia de que la Argentina tiene un desarrollo importante en ciencia y tecnología. A veces mal financiado, se podría mejorar, se podrían tener otras inversiones. Digo, todo esto que señalan los artículos es interesante. Y lo empezamos a pensar. Ese era como el disparador del ejercicio, una comparación libre que podía surgir con mayor o menor profundidad, pero para encontrar algunos de los elementos y organismos que se ponen en juego cuando se habla de ciencia en los medios. Bien, vamos a pasar al desarrollo del texto de hoy, que es también bastante relevante. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver mientras vamos charlando. Ustedes me avisan si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, Rushing Charts tiene varios textos interesantes sobre metodología. Acá vamos a detenernos en el capítulo 1, que se llama ¿Qué es la investigación social?, dentro del libro La construcción de la investigación social. Y este capítulo está entre las páginas 31 y 68 del libro. Esta manera de mencionar eso es una cita. Y en general cuando uno está leyendo la bibliografía de un trabajo, aparece mencionado así. El otro día habíamos visto un investigador que trabajaba en Italia y en Argentina, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a un sociólogo norteamericano de la Universidad de California. Él es Rushing Charts, digamos, alguien que se especificó durante mucho tiempo en el análisis comparativo, que es un método de investigación que mezcla lo cuantitativo y cualitativo a base de teoría de conjuntos, álgebra y un análisis de diferentes casos en profundidad. Trabajó en sociología, que es como su carrera de base, pero también en ciencia política, historia y otras disciplinas, ¿sí? Esto nos permite ver como ejemplo que uno puede ser, por ejemplo, comunicador o administrador, pero de repente también puede estar en un equipo de investigación y hacer tareas de ciencia política, sociología, antropología. Digo, las disciplinas
pueden dialogar perfectamente. Rushing Charles lo que va a destacar en este texto es, ok, así como no hay un método científico concreto, sino varias formas de elegir una metodología para encarar una investigación, como veíamos la clase pasada, hay muchas formas de investigar la vida social, va a decir Rushing Charles. Digo, lo que sucede a nuestro alrededor, bueno, hay muchas maneras de investigarlo, de encarar para ver qué sucede ahí. Y lo más rico de este texto es que empieza a plantear algunos casos. Y está buenísimo porque son ejemplos que nos permiten entender lo que después va a explicar, ¿no? Y el primer caso es un estudio de otro colega que es Peter Evans. Él dice, bueno, Peter Evans, que es sociólogo también de esa universidad, en un momento definió que su universo de análisis iba a ser un estudio sobre directivos de empresas y funcionarios de la élite burocrática de Brasil. Es un estudio que hizo entre los 70 y los 80, ¿no? Entonces, eso está publicado, él lo toma como insumo para este artículo. En ese estudio, Peter Evans lo que encuentra es que había algunos líderes políticos que estaban vinculados a las empresas multinacionales más poderosas del mundo. Es decir, hoy sería un CEO de diferentes empresas que formaban parte de un gobierno. Esto ocurre en diferentes países del mundo, también ocurre en Argentina, ocurrió recientemente, ¿no? Entonces, el estudio de Peter Evans va a concluir en que, bueno, por todo este análisis que hizo, él encontró que había una triple alianza, y este es un término que él creó para explicar esta situación. Por un lado, un gobierno de ese país, de Brasil, élites económicas de Brasil, es decir, las empresas mejor posicionadas en Brasil, y diferentes empresas multinacionales, en general estadounidenses, que conformaron un desarrollo industrial de ese país que estaba orientado a los más ricos, es decir, a beneficiar a quienes ya tenían una buena ganancia, ¿sí? Entonces él va a decir, esa triple alianza funcionó con determinado gobierno en determinado momento, las élites económicas de Brasil y las empresas multinacionales. Fíjense, primero dice lo que va a estudiar y después presenta los resultados. No sabemos cómo fue el camino, pero ese fue el resultado, ¿no? Entonces, este es el primer caso que trae Rushing Charles. Después va a traer otro caso, que también es de hace unas cuantas décadas, que es el de Arlie Hochschild. Ella es una socióloga norteamericana de la Universidad de California que estudió la comercialización del sentimiento humano. Y esto es interesante porque hoy en día también se estudian las cuestiones de sentimientos, ¿no? Que uno podría decir, ¿alguien estudia eso? Sí, es parte de la ciencia también. Así como se estudia la felicidad, ¿no? Bueno, qué sentimiento se pone en determinada actividad y cómo eso genera algunas decisiones es también estudiado. Bien, entonces el caso de Arlie lo que va a plantear es que hay un trabajo emocional. Esta investigadora desarrolló este estudio y dice que el uso de sentimientos de algunos empleados se pensó para crear en un área de servicios de una empresa y bueno, y ahí ponían en juego las cuestiones de los sentimientos. Agarró como caso, seleccionó auxiliares de vuelo en el año 1983 de una línea aérea y empezó a ver qué ocurría con esto. Bueno, podemos imaginar que entrevistó a, no sé, a los diferentes azafatos y azafatas, a algún comandante de vuelo, a un piloto, a alguien de recursos humanos de una empresa. Digo, podemos imaginar que el trabajo de campo fue con varias entrevistas, etc. ¿En qué concluyó? En que existía una tendencia muy marcada a asignar algunas clases de trabajo más emocional a las mujeres, promoviendo la concentración de ellas en tareas específicas que en general eran subalternas, es decir, no estaban en posiciones de mando. Fíjense este estudio, año 1983, en la actualidad podemos deducir o pensar que esto todavía ocurre en diferentes empresas, ¿no? Había una idea que asociaba a las mujeres con algunas tareas más emocionales, ¿no? Como atribuyendo esto
y naturalizando que tiene que ser así por el hecho de ser mujer, que hoy está absolutamente cuestionado y podríamos decir, bueno, eso es falso, pero laboralmente ocurría eso y en el área de servicios se pensaba que era mejor esto y lo que ocurría era que las mujeres ocupaban tareas que en general eran subalternas, que en general eran menos pagas y no tenían posiciones de mando. Y un tercer caso elige Rasheen Charles, que es el de Douglas Macy. También es sociólogo, es de la Universidad de Princeton y se interesó por la pobreza urbana en los Estados Unidos. Fíjense cómo traemos casos así históricos y como muy distintos, ¿no? En este caso, Macy lo que quería investigar era qué pasaba con las condiciones de vida que se deterioraban más rápidamente en una comunidad, puntualmente la afroamericana, en los centros urbanos de los 70 y 80 en Estados Unidos. Fíjense, eligió una parte de la población, no la totalidad, y investigó los centros urbanos. Podríamos pensar el centro de una ciudad, no su parte periurbana o comúnmente conocida como periferia. En la zona urbana, él detectó que cuanto mayor era el grado de segregación en una vivienda, mayor era la concentración de la pobreza en vecindades específicas. Es decir, cuanto más se segregaba o se marginaba una vivienda, es decir, estaba más lejos de acceder a todos los servicios, a las posibilidades de desarrollo, no sé, al agua potable, a una cloaca de electricidad, a los servicios básicos de una vida urbana, mayor era el grado de deterioro. Es decir, había como un círculo vicioso de momentos en los que determinada población era marginada, pero claro, al querer acceder a los servicios básicos no se podía. Entonces el deterioro de esa familia, por ejemplo, empezaba a empeorar, porque también por vivir ahí, no sé, iba a buscar trabajo y estaba el prejuicio de que vivía en ese lugar y no se le daba trabajo, suponte, ¿no? Entonces eso lo que hacía era alimentar condiciones que deterioraban, digamos, la supervivencia de esa comunidad en particular. Bien, tomen nota de los tres casos como para tenerlos en mente, ¿no? Peter Evans con las empresas brasileras, Arlie Hochschild con el trabajo emocional y el caso de mujeres auxiliares de vuelo, y Douglas Macy pensando las condiciones de pobreza urbana en la comunidad afroamericana estadounidense entre los 70 y los 80. Y aparece un término interesante que es segregación, que en algún momento se estudió como marginalidad y que, bueno, es una realidad mundial, ¿no? No solo de ese lugar. Bien, entonces, aparecen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, uno podría preguntarse, y de hecho lo hace Rasheen Charles, ¿por qué tantas personas de países del tercer mundo como Brasil, digo, él titulándonos así a los latinoamericanos desde su visión de norteamericano, siguen sufriendo de una alta pobreza a pesar de la industrialización sustancial que se ha producido en ese país? Una pregunta que nos podemos hacer todos. Bueno, ¿por qué si hay tanta riqueza todavía hay una alta tasa de pobreza, ¿no? Digo, esta desigualdad creciente. ¿Por qué? Bueno, esta preocupación es actual, absolutamente actual. Y fíjense que estos estudios son de los 80. Digo, hay temas, así como el ejemplo hoy del artículo de Infobae de la felicidad, hay temas que se estudian a lo largo del tiempo. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Otra pregunta, con el caso de Arlie, podría ser, ¿por qué se le solicita más a las mujeres que a los hombres que desarrollen un trabajo emocional en sus ocupaciones profesionales? ¿Cuáles son los factores que refuerzan ese patrón de que alguien es más emocional porque es mujer? ¿No? Una cosa para mí absolutamente machista, pero que ocurría en estos, y ocurre en muchos trabajos. Otra pregunta podría ser vinculado al caso 3, ¿por qué tantas vecindades de los centros urbanos de los Estados Unidos han sufrido un deterioro tan grave? Estas tres preguntas no son casuales. Fíjense que la pregunta es tan amplia que básicamente guía la investigación.
Digo, tranquilamente podrían ser las 3 preguntas iniciales de estos investigadores para después llegar a las conclusiones que comentamos, ¿no? Entonces, algo importante que aparece en el trabajo de Rushing Charles, en este capítulo que estamos viendo, es que en general una investigación se guía por una gran pregunta que yo me hago sobre un tema. Entonces, empezar a pensar en que la pregunta es importante es esencial. Siguiendo en el texto, Rushing Charles va a decir, bueno, esto es relevante para el público informado, tanto como para los funcionarios públicos a cargo de formular políticas públicas. Darle respuesta a unas de estas preguntas puede ser un conocimiento que después se publique en revistas académicas, en medios, etcétera, pero también es un insumo para el Estado. Si alguien investiga la pobreza y llega a una conclusión interesante, eso puede ser insumo para un funcionario en decir, genial lo que investigaste, me sirve para elaborar determinada política pública para mejorar ese sector de la población que la está pasando mal, por ejemplo. ¿La ciencia es insumo para formular políticas públicas? Absolutamente. Este es un dato que también hay que leer. En general hay muchos estudios que son insumo para diferentes personas involucradas en estructuras estatales que deciden las políticas públicas. Por otro lado, se podría pensar que esos 3 libros fueron escritos por periodistas o escritores contratados para tal ocasión. También, después de una investigación, suele haber escritores, periodistas, en general investigadores, comunicadores, quien desarrolle esa tarea, que son contratados para explicar los resultados de una investigación, ¿no? Sería un informe de investigación. Rushing Charles va a decir entonces, se trata de investigadores sociales con intención de conocer más sobre la vida social. Esto aparece como el resultado de un libro, de un artículo académico, puede ser una charla en un congreso, hay diferentes maneras de presentarlo, pero también puede ser insumo para generar políticas públicas. ¿Queda en claro qué es una política pública? ¿Les resuena que es una política pública? Perdón, corté a alguien. Que yo no sé qué es. Bien. Bueno, una política pública es una acción del Estado en tanto gobierno de turno de un lugar, digo, puede ser el Estado nacional, el provincial, el municipal, que desarrolla una gestión en un tema concreto que le da una solución a las personas involucradas. Por ejemplo, el IFE, ¿les suena? ¿Se acuerdan del IFE, el ingreso que se dio el año anterior? Sí, sí. Perfecto. Bueno, esa es una política pública. Otra política pública, digo, pensando como cuestiones distintas, puede haber sido la asignación universal por hijo. Digo, lo fue, pero puede haber sido como manera de mención, ¿no? Digo, una política pública de un Estado que detecta un sector de la población postergado y decide, con mecanismos internos de financiación, que pueden ser discutibles, etcétera, pero decide que una parte de la población que está en condiciones infrahumanas puede recibir una partida estatal para mejorar su calidad de vida. La contrapartida de eso puede ser, por ejemplo, que se asegura la escolaridad de niños, su sanidad, que son todas medidas que están involucradas en esta política pública, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de políticas públicas. Algunas medidas, podríamos decir, que toma un determinado gobierno para solucionar algunos problemas de su población. Esto está permanentemente en cambio, como la gestión estatal de cualquier país, pero digo, las políticas públicas lo que buscan es que haya beneficencia o que salgan beneficiados, mejor dicho, habitantes o ciudadanos de
de una nación. Pensemos, por ejemplo, el caso de las vacunas de COVID. En todos lados es gratis. ¿Qué me pueden decir de eso? Por lo que yo sé, sí. Hasta ahora en todos lados es gratis. No sé después cuando ya no se dé la primera dosis. Cuando, no sé, por ejemplo, en 2 años, cuando se tengan que seguir dando vacunas, ahí ya no sé si va a ser gratis en todos los países. En Argentina calculo que sí, porque la vacunación es gratis desde siempre. Bien, pero ocurre que empezamos a escuchar, como vos decís, algunas noticias de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya uno puede comprar su vacuna, ¿no? Hay una fuerza del mercado que en algunos lugares prima y en otros prima la política pública, en algunas temáticas, ¿no? Digo, una política pública es también pensar cómo se va a vacunar una población. Los plazos, las prioridades, eso forma parte también de una política pública. Traigo este ejemplo porque es súper actual, pero digo, vamos a encontrar que hay diferentes políticas públicas a lo largo del tiempo y que van y vienen, porque también son interrumpidas por el cortoplacismo. Me refiero a un gobierno aplica una política pública, quizás después pierde las elecciones, viene otro y las contempla y siguen funcionando, o por ahí las saca y pone otras o no pone ninguna. O sea, eso puede ocurrir. Pero la política pública en general, no es que alguien se despierte un día y dice, voy a hacer esto. No, hay un equipo que estudia eso y que tiene en cuenta las investigaciones sociales. Es decir, personas que se encargan de investigar y producir información, y eso es tenido en cuenta a la hora de elaborar una política pública. Eso es lo que señala Rasheen Charles en este artículo también. Por eso la importancia de las investigaciones, ¿no? Bien, entonces la pregunta, ¿qué es lo que distingue estos 3 trabajos como investigación social, estos 3 casos? Describen la sociedad y crean representaciones de la vida social, que representaciones ya lo mencionamos el otro día y empezamos a tomar conciencia de que una representación social es como una imagen que se va formando de cómo es algo, ¿sí? Son descripciones que incorporan ideas y pruebas empíricas relevantes sobre fenómenos sociales. Las pruebas empíricas o la empiria, ¿se acuerdan qué es? Tenemos la teoría y la práctica o empiria, ¿no? O sea, pruebas empíricas son pruebas prácticas, concretas, de casos reales. Es decir, se incorporan ideas y pruebas concretas en la práctica, que no son teorías, sino hechos reales, que son relevantes para los fenómenos sociales. Es decir, con lo que construimos después los datos y el conocimiento. Y hay una frase de Howard Becker que toma, en este caso Rasheen Charles, que destaco acá, sobre la investigación social. La investigación social incluye, dice, cualquier cosa que sea pertinente para los esfuerzos de los científicos sociales dirigidos a hablarnos acerca de la sociedad. En definitiva, todo estudio de investigación social nos va a contar cómo es algo que nos rodea y que quizás hasta ese momento no le habíamos prestado atención. Puede haber temas más interesantes o menos, pero la investigación social describe cómo es algo, cómo es determinado fenómeno y lo muestra con pruebas empíricas, es decir, con datos concretos en las conclusiones. Bien, y hay también 3 actores fundamentales en este proceso. Primero, el investigador o la investigadora que está formando parte de ese proceso, ¿no? Que además de ser un investigador, también es un sujeto, es decir, uno tiene su subjetividad. Esto que hablábamos al comienzo. No hay una receta cerrada que aplico, sino que como persona que está investigando, tomo decisiones. Entonces, ahí hay decisiones subjetivas. Por supuesto, con un procedimiento, con técnicas, ¿sí? No es que invento algo y digo, investigué esto. No, hay toda una serie de procedimientos que vamos a empezar a ver, pero hay mucho de subjetividad. Entonces, la idea de que la ciencia es objetiva como algo externo al ser humano también es falso, ¿sí? Y en general lo que dice Rasheen Charles y nos sirve para pensar en este momento es que siempre investigamos para una audiencia.
esa audiencia puede ser desde el jurado del trabajo integrador final para recibirse en la carrera, o la audiencia de una publicación donde voy a hacer un artículo académico, o la audiencia de un congreso virtual en el que me voy a presentar en junio en Brasil, o una audiencia puede ser quien lea después un libro donde está mi investigación. Pero digo, estos tres elementos están siempre. Rushing Charles va a afirmar que siempre se estudia teniendo en cuenta quiénes somos y el contexto en el que vivimos, ¿sí? Porque en ese contexto también aparece el motivo de mi investigación. No me voy a preguntar por la desigualdad de casualidad, es porque está alrededor, perdón, porque está alrededor, o lo puedo detectar. Me voy a tomar un mate. Entonces el contexto es importante. Lo que nos rodea también determina lo que vamos a investigar. Bien, Rushing Charles avanza y vuelve con este tema de las representaciones. Dice, los investigadores construyen sus representaciones sociales a través de investigaciones para la sociedad y también para otros investigadores. ¿Se acuerdan cuando el otro día dijimos, bueno, la ciencia es algo que dialoga, no es algo... los investigadores no son personas que están todo el tiempo solos o solas produciendo conocimiento y lo guardan en un Word y lo ponen en su compu y listo. No, en general funciona con equipos de investigación. Eso que se produce como conocimiento después es presentado a otros investigadores en estos congresos, ponencias, publicaciones académicas y demás, y también para la sociedad, porque a través de diferentes plataformas y medios se dan a conocer sus resultados. Entonces, un dato importante para pensar es que el error de mostrar a investigadores o investigadoras como miembros encerrados en una torre de marfil del conocimiento académico es garrafal, digo, es un error. No sé si alguna vez escucharon esto de la idea de la torre de marfil, pero es como un sinónimo de pensar a alguien que está encerrado en una torre investigando, produciendo conocimiento y no tiene contacto con la sociedad. Bueno, eso es esta idea de la ciencia prestigiosa y alejada del día a día. Bueno, es algo que hay que desnaturalizar, ¿no? Es algo que no es así. Bien, algunas ideas más del texto de Rushing Charles. Dice, la sociedad y la vida social pensada como personas que hacen cosas con los demás. Frase de Howard Becker. Es decir, se estudia cómo y por qué las personas hacen las cosas que hacen. Les doy un ejemplo. Si yo quiero ver cómo es la construcción de identidad de jóvenes que practican skate en San Isidro, bueno, voy a estudiarlos, voy a investigarlos con entrevistas, observaciones, alguna entrevista por Zoom, no sé, lo que a mí se me ocurra como herramienta o técnica, pero en definitiva mi trabajo va a describir cómo son las personas que participan de ese grupo, en este caso jóvenes, y por qué hacen lo que hacen. Digo, ¿eso qué les genera en la vida? Placer, divertimento, se alejan de problemas familiares, es una manera de, no sé, de superar una depresión. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿No? O sea, son diferentes preguntas que uno se puede hacer. También se estudian las personas que se niegan a hacer cosas con los demás. Esta es una frase de Joan Scott, del 90. Es decir, se utiliza un lenguaje donde se ponen en juego diferentes variables. Las variables para la investigación, ya lo veremos más adelante, también son importantes. Uno puede estudiar a través de variables, encarar una investigación y llegar a buenos resultados. Algo que aparece también en este texto, y lo vamos a mencionar sin entrar tanto en profundidad, es que uno puede tener una hipótesis y puede hablar o encarar una investigación sobre la inducción o deducción. ¿Qué sería una hipótesis? ¿Les suena haber escuchado esta palabra? Digo, si yo tengo una hipótesis sobre algo, ¿a qué me refiero? No es una idea que nosotros tenemos de algo que se puede confirmar o no. Perfecto. Es eso, una, podríamos decir, representación social de cómo es algo, una idea bastante fija en nosotros de, no, para mí esto es así. El por qué, si yo te digo por qué, bueno, no sé, puede ser por esto, porque
me acuerdo que leí tal cosa o me dijeron tal otra, o hay un montón de porqués. Pero yo ya tengo una idea formada sobre algo. Eso puede ser una hipótesis. Volviendo al ejemplo de los de jóvenes skaters de San Isidro. Bueno, quizás a mí me interesa investigarlos porque tengo la hipótesis de que esa grupalidad produce una identidad muy fuerte y una amistad muy fuerte que los ayudó a superar problemas en sus vidas. Supongamos que esa es mi hipótesis. Bueno, ese es como mi motor para ir a investigar eso. Por ahí después me encuentro que, bueno, no era tan así o aparecen otros elementos que no pensaba, ¿no? Que es lo más rico de las investigaciones. Pero la hipótesis motorizó eso. Y para referirse a la deducción o inducción, ahí hay dos maneras de encarar, ¿no? O sea, por un lado, la deducción comienza con ideas generales y las aplica luego a las pruebas empíricas. Es decir, yo puedo decir, bueno, voy a trabajar con deducción. En realidad, voy a trabajar con ideas generales de, bueno, ¿cómo son estos jóvenes que hacen skate en San Isidro? Como algo general. Entonces voy y me fijo en las pruebas empíricas o en la práctica que hacen ahí y a partir de ahí analizo. Y el método inductivo o la inducción comienza con pruebas empíricas y valora cuáles son sus consecuencias para las ideas abstractas. Es decir, primero, sin preguntarme tanto, voy a ver qué pasa y después de lo que veo, empiezo a hacerme esas preguntas y el desarrollo. Es decir, en la deducción, primero tengo como lecturas y un montón de preguntas y después voy a ver qué pasa a esa realidad que voy a estudiar. Y en la inducción al revés. Primero voy al campo y después empiezo a trabajar sobre eso. Que un poco de inducción vamos a hacer con el acercamiento a campo. Vamos a ver cómo es una situación y después voy a pensar sobre esas ideas. Y fíjense, acá aparece la hipótesis definida como conjetura razonada con la que el investigador espera encontrarse en el campo, que es lo que decíamos recién, ¿no? Como esta prenoción o esta idea previa que tenemos antes de saber que es algo por haberlo visto. Y acá aparece algo que también Rasheen Charles pone como importante, es, bueno, hay varias cosas que se retroalimentan en una investigación social. Por un lado, el hecho de investigar, por otro, la construcción de datos con esa investigación, que se hace con una interpretación de esos datos, y que terminan construyendo representaciones de cómo es algo. Si yo investigo, yendo al cuarto de imagen sobre investigación, si yo investigo a los jóvenes skaters de San Isidro, voy a obtener datos sobre esos jóvenes que me van a permitir interpretar qué hacen, por qué lo hacen, de qué manera se vive esa experiencia, etc. Y lo que va a determinar son algunos resultados de cómo es esa situación que se van a transformar en representaciones. Si alguien quiere ver cómo se estudió a los jóvenes skaters en San Isidro, probablemente lean un informe de mi investigación. Y esa es una representación social de cómo es ese sector de la población. ¿Se entiende? Es un círculo vicioso. A partir de la investigación, bueno, vicioso suena malo, pero no lo es. Es como que se retroalimenta. A partir de la investigación se producen datos, se interpreta la realidad y se producen representaciones sociales nuevas. Bien, esta es la síntesis del texto de Rasheen Charles, que es como muy concreto, pero nos permite seguir pensando en elementos nuevos para la investigación social. Es decir, ¿uno puede investigar cualquier cosa? Sí. En general nos condiciona un poco la disciplina o el campo donde nos desarrollamos, porque, por ejemplo, si yo quiero investigar, volviendo al ejemplo de los jóvenes skaters de San Isidro, ¿no? Donde doy un lugar, un tiempo, una población determinada, uno podría pensar, bueno, eso desde la comunicación lo puedo investigar, desde la administración quizás enfocando en, no sé, en cómo viven y en su financiación, etcétera, también lo puedo hacer, pero desde la física no, porque no coincide lo que me estoy preguntando con esa disciplina. Bueno, ok, estamos de acuerdo, ¿no? Cada disciplina condiciona las preguntas de investigación, pero dentro del campo de lo posible se puede hacer y mucho, y eso es, en definitiva, lo rico de la investigación social.
Pero también, me parece, el texto nos permite pensar y ser un poco más conscientes de qué implica la investigación. En general, no es un resultado que queda en la nada. Eso dialoga con otros investigadores en lugares donde las publicaciones se ven y va generando una representación social de cómo es eso que estudié. Es decir, la ciencia no es algo estanco en la torre de marfil de alguien que produce y listo, sino que se pone después en diálogo con un montón de otras producciones, incluso de otros investigadores que investigan cosas parecidas. Les doy un ejemplo. Yo creo que en la primera clase les conté que investigo juventudes como gran temática. Bueno, hay una red argentina de investigadores sobre juventudes, donde somos cientos de personas que investigamos juventudes en diferentes temáticas. Dentro de eso y de las diferentes temáticas, hay, por ejemplo, un área que investiga la participación juvenil, o participación política, o en diferentes ámbitos. Bueno, ahí somos muchos de esos cientos, bueno, habrá decenas que participamos ahí. Y no quiere decir que todos investiguemos lo mismo, porque investigamos en diferentes lugares, diferentes adscripciones políticas o participaciones en lugares donde no se consideran políticos. Digo, hay una diversidad, pero todas nuestras producciones dialogan, ¿sí? Esa es la idea de la ciencia, es algo circular, y es algo que también tenemos que empezar a pensar. El texto de Rushing Charles creo que suma en ese sentido, ¿no? En pensar la ciencia como algo que dialoga permanentemente. ¿Qué piensan después de esto? ¿Hay algún dato nuevo que se agregó? ¿Algo que están ahora pensando? No, a mí me parece re loco cómo se puede estudiar tantos pedacitos, digamos, de la sociedad, ¿no? Como para los jóvenes, la referencia de los jóvenes, y no todos estudian lo mismo, ¿no? Como que cada uno agarra diferentes cosas y está buenísimo. Sí, y en general son cosas como súper puntuales, ¿no? Que uno diría, bueno, voy a investigar a una población, no sé, de tanta cantidad de personas y después te das cuenta en el camino que por ahí eso es un montón. Y como un investigador o investigadora solo no lo podés hacer, porque no te da el tiempo, la vida y el cuerpo. Entonces, por eso las investigaciones en general tienen como un cruce de determinada temporalidad y determinada población en términos de, bueno, estudio este grupo solo, ¿no? Que puede ser representativo de mucho, pero hay algunas técnicas que me permiten que, bueno, sean 10 casos, por ejemplo, o 20. Que hay también un modo de seleccionar eso para que sea representativo. Sí, la verdad que es súper interesante. Y la idea es esa, que se empiece como a abrir la concepción de que la investigación es algo ajeno, prestigioso y alejado. No, es como puede dialogar perfectamente con lo que uno hace. Y es concreto también, ¿no? Digo, la otra vez hablábamos, bueno, hay proyectos de investigación en la universidad donde están estudiando, ¿no? Es solo cuestión de ver cuáles son, si les interesa, si en algún momento quieren participar. Digo, va a haber más también, porque todo el tiempo está creciendo esa área. Les voy a traer noticias cuando pasen, porque sería genial que participen de algunos de esos procesos. De hecho, ¿cómo, perdón? Tengo una pregunta, Marcos, con respecto a lo que estabas contando de, o sea, la relación del científico o el estudiante con el entorno, no tanto como alguien que está separado de eso, sino alguien que se sumerge en eso. Sin embargo, hay investigaciones o estudios que requieren de gente que esté, que medie, ¿no? Que haga como de mediador entre el científico o el estudiante y el campo que se está estudiando. O sea, alguien que te dé una mano para entrar a ese campo, el que, como suponiendo, ¿no? Alguien de, voy a hacer un ejemplo bastante simple y creo que bastante fácil de entender. Una persona que se crió en la clase alta, supongamos, ¿no? Y que se dedica a estudiar las ciencias sociales, decide hacer un estudio sobre X asentamiento, precisa a alguien que le haga de mediador para sumergirse en esa realidad y en ese campo de estudio, ¿no? O sea, no es que está solo haciendo eso, sino que precisa a alguien que le dé una mano para sumergirse en ese espacio que le es totalmente ajeno, ¿no? Buenísimo el aporte, Lucas, porque sí, tal cual.
Eso forma parte de lo que decíamos de que no se investiga solo o sola. Bueno, desde el vamos, en el momento en el que decidimos una temática, sabemos que vamos a tener que dialogar quizás con sectores de la población con los que habitualmente no trabajamos. Digo, si yo quiero investigar, por ejemplo, tomo tu caso, ¿no? Mencionaste clase alta y asentamiento, como dos sectores distintos o dos lugares, tomo tus palabras. Si yo vivo en un asentamiento, supongamos, y quiero investigar a la clase alta, ¿cómo me voy a vincular si probablemente nunca haya tratado con alguien de clase alta? O al revés, ¿no? Digo, por prejuicios, distancia social, lo que, bueno, distancia social es muy aspo o dispo, pero por cualquier cosa, prejuicio, lo que sea, probablemente no necesite un nexo. Eso es lo que en la investigación llamamos un informante. Se llama informante a quien te da acceso a determinado sector que vos querés investigar. Y esto ocurre en todos los ámbitos. O sea, tu informante clave o tus informantes clave son las personas que te permiten acceder a un determinado lugar. Y no es necesariamente esta distancia de sectores sociales que planteaste vos. Ocurre en casos muy simples. Por ejemplo, no sé, soy vecino de Olivos, supongamos, y quiero investigar cómo funcionan los docentes, cómo es la calidad docente de la Universidad de San Isidro, pero no conozco a nadie de ahí. Bueno, mi informante podrá ser algún estudiante de UCI, alguien que conozca que haya cursado ahí, alguien que conozca que trabaja ahí. Por ejemplo, no sé, alguien me conoce a mí y me dice, mira, quiero investigar a los docentes, vos sos uno de ellos, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo en ese momento soy un informante de esa persona que quiere investigar y probablemente le diga, mira, ¿te conviene que hables con Jerónimo Biderman, que es quien por ahí te puede hacer el nexo para entrevistar o ver tal cosa? Ese es un ejemplo. O sea, alguien siempre va a mediar con eso que nosotros queremos investigar, con esa parte de la sociedad que por ahí a la cual no tenemos acceso en ese momento. No significa que sea imposible. Así que totalmente pertinente e importante lo que traes, porque es justamente algo que forma parte de la apertura que uno tiene que tener también, ¿no? Digo, bueno, quiero investigar tal cosa. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me acerco a esa temática? Buenísimo, gracias. Creo que, o sea, es algo importante como de aclarar y de entender, porque si no se piensa, como vos contabas, al estudiante o al científico como alguien solo que se sumerge, y en realidad necesitas de una mano para adentrarte en ciertos campos y aspectos, creo. Seguro, sí. Y en general ese informante suelen ser varios, digamos, ¿no? Porque uno es como que cuanto más abre la red de contactos, por eso los contactos son muy importantes en la vida en general, pero también en la investigación, ¿no? Y uno puede tener personas que puede consultar en determinados momentos para que le dé una información o un acceso a un lugar. Bueno, y eso va a ocurrir con el acercamiento a campo. Digo, porque probablemente ustedes conozcan a alguien donde se quieran preguntar algo, que de eso va la actividad de hoy, ahora vamos a ir ahí, y quizás no conozcan a nadie. Entonces, va a haber que pensar en este tiempo, bueno, a ver, ¿a quién le pregunto o cómo entro a esa temática? Ahora voy a habilitar, de hecho lo estoy haciendo ahora, en el campus, la actividad que tenemos para hoy, que en realidad no es para ahora, es para pensar esta semana, y la vamos a compartir en el comienzo de la clase que viene. El ejercicio, ahí está, ahí lo tienen visible, se llama acercamiento a campo paso 1. Y el paso 1 para pensar un acercamiento a campo o una investigación es... Perdón, Marcos, no se ve. No lo estoy compartiendo en pantalla, simplemente lo puse visible en el campus. Para que lo tengan ahí. Después lo pueden ver, pero digo, simplemente hay varias preguntas para empezar a preguntarnos durante estos días y traerlo el martes que viene y empezar a hablar. Bueno, a ver, ¿de qué quiero hacer mi acercamiento a campo? ¿De qué tema? Hay tantas cosas, por ahí no me interesa nada, por ahí me interesan 8 cosas. Bueno, ¿por dónde arranco?
¿Qué elijo? ¿Cómo elijo? ¿No? ¿Qué temáticas? Temáticas que son ahora, no sé, súper actuales, candentes y demás, o voy a preguntarme por algo que, bueno, ahora no se está preguntando mucho, igual quiero ir por ahí. Yo acá me limito a dar ejemplos porque por ahí, como que toman, me ha pasado otros años, ¿no? Por ahí menciono un caso y alguien lo elige y después digo, no, pero por ahí lo condicioné con lo que dije. Entonces, soy muy cuidadoso con eso. Porque pasó y después digo, bueno, pero ¿de verdad querías eso? Era porque justo lo dije y bueno. Por eso acá, nada, apertura total, pero van a ver que las preguntas son muy amplias y de acuerdo a eso el ejercicio va a ser el siguiente, que bueno, está en la consigna, ¿no? Pero dice, de acuerdo a las siguientes preguntas disparadoras, elaborar un párrafo descriptivo de 5 o 6 renglones, no quiero más, pero que esa sea la excusa para la primera parte de la clase que viene y la charla que vamos a desarrollar ahí sobre el tema, ¿no? Entonces hay que elaborar un párrafo describiendo o contando sobre qué temática se va a indagar en el acercamiento a campo, imaginando un encuentro virtual con un referente sobre esa temática. Y esto también es importante porque hasta ahora no lo dijimos. El otro día hablamos de técnicas, ¿no? Y dijimos, bueno, probablemente trabajemos con la entrevista. Vamos a trabajar con la entrevista. Vamos a ver en los textos que vienen que hay, la entrevista es algo que parece súper simple y que es de una manera, pero hay muchas maneras de pensar la entrevista y nosotros nos vamos a posicionar en una y esa va a ser nuestra técnica para desarrollar el acercamiento a campo. Pero primero tenemos que pensar qué temática nos interesa y el interés es fundamental porque no me voy a adentrar o a encarar un ejercicio y una entrevista con alguien sobre un tema que mucho no me llama porque, nada, me va a aburrir, va a ser pesado, va a ser algo que quiero cumplir con la materia, pero que después va a ser un bodrio, ¿no? O sea, bueno, entonces lo que nos interese tiene que mover el deseo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué quiero investigar? ¿Qué me interesa? Tenemos 7 días para pensar eso. ¿El martes vamos a tener que tener una respuesta así concreta? Bueno, probablemente no. Probablemente en ese párrafo, no sé, aparezcan 2 intereses o 3 o 1 y esté eso definido. Veremos el proceso de cada uno. Lo importante es escribir algo y ahí nos vamos a encontrar o acercar un poco a una temática. Porque las investigaciones a veces arrancan así. Uno encuentra un montón de cosas, pero es difícil de una. Digo, estos ejemplos que yo planteo de los jóvenes que hacen skate en San Isidro. Bueno, si alguien investiga eso, primero pasó por un montón de otras preguntas hasta llegar a esa final, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio. Antes de arrancar una investigación, pensamos una temática y vamos a hacer un acercamiento a campo. Eso después puede ser otra cosa, pero nuestro ejercicio en el cuatrimestre va a ser ese acercamiento. Bien, dudas, preguntas, así no se nos extiende el reloj, pues estamos re bien con el tiempo, no sé si vienen viendo, pero ahí 60, 70 minutos, venimos bien. ¿Qué están pensando? Marco, yo justo te iba a preguntar eso, si siempre cuando investigar es algo que te gusta, que ya sabes que te gusta, o en algún momento de nuestra vida nos va a pasar que tengamos que investigar algo que sabemos que no nos gusta y igual hay que hacerlo. O sea, siempre se puede elegir y te quedás con eso que te gusta. Por ejemplo, los que están en el CONICET investigando, que claramente les pagan. Todas esas personas investigan cosas que ellos realmente les interesa o lo hacen porque, no sé, como algunos autores que sí o sí tienen que escribir un libro, aunque sea pedorro, pero por año lo tienen que escribir. Eso. Buenísima la pregunta, me encanta. No, en general, digo, quien empieza una carrera de investigación y termina trabajando en CONICET, como, viste, acá es como un horizonte de expectativa importante porque es como muy prestigioso, siempre lo mueve el interés. O sea, es muy raro que alguien que esté investigando algo no le guste, ¿no?
la elección del tema, de la temática, es fundamental. Es el motor que a vos te mueve para seguir haciendo algo. Lo que pasa es que a veces asociamos el tema de la investigación como un trabajo X y uno podría decir, bueno, ¿quién no ha trabajado de algo que mucho no le gustaba, pero no sé, en ese momento necesitaba la plata o la experiencia? O empezó a trabajar pensando que era algo y después se dio cuenta que era otra cosa y renunció o lo echaron o no sé, la vida misma. Pero digo, a veces en los trabajos pasa que pensás que algo te gusta y después te das cuenta que no. O conscientemente sabes que no te gusta mucho, pero lo haces por X. Pero en la investigación es muy difícil. Puede suceder que uno piense que le gusta algo, empiece a investigarlo y después se da cuenta que no le gustaba tanto como pensaba. Eso es muy probable. Pero que empieces sabiendo que no te gusta y es como medio masoquista. ¿No? Sí. Nada, es como... Eso sí es raro. Debe haber algún caso, pero no es lo general, digamos. Y después, mientras estás, capaz que empezaste investigando lo que crees que te gusta, pero después en la marcha te das cuenta que no te gusta. ¿Qué pasa con esta investigación? ¿Queda ahí, la dejas de lado y seguís con algo que te... Por ejemplo, yo me pongo a investigar tu tema, ponele, no lo voy a hacer porque no me atrae para nada, pero me voy a investigar ese tema y me doy cuenta que no me gusta. ¿Qué pasa con él? Cuando uno investiga, ¿lo hace para uno o lo hace porque sí o sí lo va a presentar en algún lado? ¿Y qué pasaría con esa investigación? ¿La hacía otra persona o qué? ¿Cómo? Bien, dos cosas. En general, cuando uno investiga, digo, el proyecto de investigación, tu investigación y demás, en general está financiado. Con lo cual, uno, sea que lo financia una universidad o una institución o el Estado, después hay que producir esos resultados y presentarlos, porque fueron financiados para eso, para generar conocimiento. Entonces, puede pasar que si por ahí, no sé, tenés una investigación de un año, producís conocimiento, pero a los 8 meses te das cuenta de, bueno, yo otra vez esto no voy a investigar, bueno, todo bien, pero tenés que cumplir la meta que es presentar esos resultados. Después puede pasar que de investigar, no sé, educación, que no te gustó, decís, bueno, ahora me voy a meter con cultura, y ahí dentro de cultura elijo otras cosas. Eso, perfecto. De hecho, hay investigadores que van variando su temática. Pero en la investigación en sí, se trabaja por metas y se supone que terminás tu producción. Okay. O formando parte de un equipo, por ahí te das cuenta que, bueno, vos no querés terminar o esto, te deja de gustar algo, entonces el resto del equipo refuerza tu parte y vos buscas otra tarea alternativa, pero en general se cumple con la meta o porque está algo financiado, digamos, no es que queda una investigación por la mitad y está todo bien. La persona que te financió exige resultados, ¿no? Ok, gracias. No, por nada. Bueno, buenísima. Me encantan estas preguntas porque son también disparadoras de algunas cosas que quedan como flotando, pero a través de estas preguntas las vamos dimensionando, ¿no? Yo creo que el acercamiento a campo que vamos a hacer acá puede ser un buen acercamiento o como un buen ejemplo para pensar el trabajo final de la carrera. Y de hecho tómenlo así, porque ha ocurrido en años anteriores y uno se puede medir, esto que decimos, medir con una temática a ver si generando un encuentro o una entrevista me gusta o no eso. A veces puede pasar que después del acercamiento a campo se produce un informe que está buenísimo todo y alguien puede decir, bueno, igual eso no voy a investigar, voy a ir por otro lado. Perfecto, pero tuviste la experiencia de hacerlo y te diste cuenta que no era en definitiva lo que ibas a hacer después. Valió la experiencia, ¿sí? Así como reafirmar que lo que te gustaba efectivamente te gusta y puede ser después el trabajo final de la carrera. Es decir, en cualquier caso va a ser un insumo valioso. Bien, bueno, vamos a dejar acá. Piensen en estas preguntas, espero sus párrafos los entregan, digamos, ahí en el ejercicio. Yo los leo el día anterior, así como hoy, digamos, tengo todo leído para ponerlo en común en la primera parte de la clase que viene. Así que espero las entregas y que tengan una linda semana.
Gracias, Marcos. Bueno, Gracias, Marcos. Gracias. Igualmente. Chao, nos vemos. Buena semana. Chao, Marcos. Adiós. Chau.